Era un tiempo en que Israel se hundía en tinieblas. Tras la muerte del rey Salomón, el pueblo elegido se apartaba poco a poco de Dios bajo el gobierno de Acab, considerado el peor rey que había reinado sobre Israel. La sangre de profetas inocentes corría por la Tierra Santa, perseguidos y asesinados por mandato de su cruel esposa, Jezabel. El pueblo había olvidado el nombre del Señor y se inclinaba ahora ante altares de ídolos, de piedra y madera. Pero Dios no había abandonado a su nación. En las montañas de Galaad, en lo oculto, estaba preparando una respuesta. Allí, en aquella tierra árida, se levantaba un hombre que marcaría la historia. Elías. Se trata de la vida del profeta más poderoso, el que ordenó al cielo cerrarse y nunca conoció la muerte. Pero también es la historia del ser humano detrás del profeta, sus miedos, sus dudas y la soledad que lo quebrantó. Porque la mayor batalla de Elías no fue contra reyes ni ejércitos, sino contra sí mismo. Durante años vivió en silencio entre las montañas. No era guerrero ni sacerdote. Vestía con piel de camello, su rostro estaba cubierto por una barba espesa y sus ojos ardían con fuego divino. Hasta que un día Dios lo llamó. El tiempo de espera había terminado. Elías descendió de las montañas y se dirigió a Samaria, capital del reino, donde Acab reinaba con Jezabel. Los soldados del palacio, al verlo, quedaron paralizados como si una fuerza invisible les impidiera detenerlo. Avanzó sin escolta por los corredores hasta llegar ante el trono. Allí estaba Acab, rodeado de consejeros e ídolos. Pero antes de que el rey hablara, Elías se detuvo y proclamó: «Tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra». El silencio cubrió el salón como un juicio. Nadie se atrevió a hablar. Elías giró sobre sus pasos y salió sin que nadie lo detuviera. Y en ese instante, los cielos comenzaron a cerrarse y el aire se volvió seco. Dios le habló de nuevo: «Sal de aquí, dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo Querit, al este del Jordán. Beberás del arroyo y he mandado a los cuervos que te sustenten allí». Elías obedeció. Se refugió en aquel arroyo y allí cada mañana y cada tarde acontecía el milagro. Cuervos, aves consideradas impuras, llegaban trayendo pan y carne en sus picos. Así sobrevivió en soledad, mientras la sequía se extendía como un manto de juicio sobre Israel. Los pozos se secaban, los campos quedaban estériles y los animales caían exhaustos. El rey buscaba al profeta con desesperación, pero todo era inútil. Finalmente el arroyo mismo se secó. Entonces Dios volvió a hablarle: «Levántate y ve a Sarepta de Sidón. Allí he ordenado a una viuda que te sustente». Era un lugar peligroso, tierra natal de Jezabel, pero Elías obedeció. El camino fue duro bajo el sol y la sequía. Al llegar a las puertas de la ciudad, encontró a una mujer pobre recogiendo leña. Su aspecto frágil y rostro agotado confirmaron lo que Dios había dicho. Elías le pidió agua y luego un pedazo de pan. Ella, con voz quebrada, respondió: «Tan cierto como vive el Señor tu Dios, no tengo pan, solo un poco de harina y un poco de aceite para una última comida para mi hijo y para mí». Elías le contestó con calma: «No tengas miedo, haz como dijiste, pero primero prepara una torta para mí, porque así dice el Señor, Dios de Israel: la harina no se acabará ni el aceite disminuirá hasta el día en que Él envíe lluvia sobre la tierra». La mujer, entre la desesperación y la fe, decidió creer. Preparó la comida y el milagro ocurrió. La harina y el aceite nunca faltaron. Día tras día, ella, su hijo y Elías tuvieron alimento. Pero pronto una tragedia golpeó. El niño enfermó gravemente hasta que dejó de respirar. La madre, rota de dolor, gritó: «Viniste a recordarme mis pecados y a traer muerte a mi hijo». Elías tomó al pequeño en sus brazos.
lo llevó al piso superior y lo puso sobre la cama. Con el corazón quebrantado clamó al cielo: Señor, Dios mío, también a esta viuda que me abrió su casa le has causado dolor quitándole a su hijo. Y entonces Elías hizo algo nunca antes visto en Israel. Se tendió 3 veces sobre el cuerpo inerte del niño, como queriendo cubrirlo con su propia vida, y clamó con todo su ser: Señor, Dios mío, te ruego, devuelve la vida a este niño. El silencio que siguió fue denso, insoportable, hasta que de repente el pecho del niño se alzó y el aliento volvió a su cuerpo. Elías descendió con él en brazos, lo entregó a su madre y le dijo: Mira, tu hijo vive. La mujer, entre lágrimas, no solo recuperó a su hijo, también recuperó su fe. Con voz quebrada confesó: Ahora sé que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. En una tierra entregada a los ídolos de piedra y fuego, una llama verdadera había encendido la esperanza. Durante 3 años enteros, no cayó una sola gota de agua sobre Israel. El juicio de Dios cubría la nación como una herida abierta. Los rebaños perecieron, los pozos se secaron y las cosechas quedaron en el recuerdo. El hambre no respetó condición. Golpeó primero a los pobres y pronto alcanzó también a los ricos. Pero aún en ese panorama, no todos habían doblado rodilla ante Baal. Entre los fieles estaba Abdías, mayordomo del rey Acab. Él había presenciado la maldad de su señor y en medio de la masacre ordenada por Jezabel contra los profetas de Dios, hizo lo impensable. Escondió a 100 de ellos en 2 cuevas, 50 en cada una, y los sostuvo con pan y agua en secreto, arriesgando su vida cada día. El rey, ignorante de su acto, seguía confiando en él. Una mañana, Acab lo envió con una orden: recorre el país, busca pastos, fuentes, cualquier arroyo que no haya desaparecido. Tal vez logremos salvar a los caballos y mulos. Obediente, Abdías salió a recorrer aquel reino marchito y en medio del polvo del camino lo vio. Elías, erguido, firme, con la mirada encendida como fuego antiguo. Abdías cayó rostro en tierra y exclamó: «¿Eres tú, mi señor Elías?» «Soy yo», respondió el profeta. «Ve y dile a tu amo, aquí está Elías». El rostro de Abdías se llenó de miedo. «¿Qué he hecho yo para que pongas mi vida en peligro? Si voy a decirle a Acab, y luego el Espíritu del Señor te lleva a otro lugar, me matará. Yo he servido al Señor desde mi juventud. Cuando Jezabel mataba a los profetas, escondía 100 de ellos en cuevas y yo mismo los alimenté. ¿Y ahora me pides esto?» Elías no cedió. «Tan cierto como vive el Señor de los ejércitos, hoy me presentaré ante Acab». Entonces, Abdías comprendió que estaba frente a un hombre que hablaba con la certeza del cielo y obedeció. Corrió al palacio con el corazón acelerado y anunció la noticia que nadie esperaba: Elías ha vuelto. El mismo profeta que había cerrado los cielos y humillado al rey, aquel que desapareció cuando más lo buscaban, estaba de regreso. Acab no esperó. Montó en su carro y partió a su encuentro. Al verlo, rompió el silencio con desprecio. «¿Eres tú el que turba a Israel?» Pero Elías lo miró de frente y contestó con voz firme: «No soy yo quien turba a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por abandonar los mandamientos del Señor y seguir a Baal. Reúne ahora a todo Israel en el monte Carmelo, que vengan los 450 profetas de Baal y los 400 de Asera que comen a la mesa de Jezabel. Hoy veremos quién es Dios». La noticia se extendió rápidamente. Desde todos los rincones del reino, la multitud subió al Carmelo. Ancianos, soldados, campesinos, sacerdotes, jóvenes. Nadie quiso perderse aquel enfrentamiento. En la cima, el ambiente era tenso. De un lado, los casi 900 profetas de Baal y Asera, cubiertos con vestiduras coloridas y símbolos paganos. Del otro, un solo hombre, Elías, cubierto con un manto gastado por el viento y el sol.
El profeta alzó la voz y preguntó al pueblo: ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si es Baal, seguidle a él. El silencio fue total. Entonces propuso el desafío: yo soy el único que queda como profeta del Señor, y Baal tiene 450 profetas. Traigan 2 becerros. Ellos escogerán uno, lo pondrán sobre la leña sin encender fuego. Yo prepararé el otro y tampoco encenderé. Invocarán a su Dios y yo invocaré al Señor. El Dios que responda con fuego, ese será el Dios verdadero. Los profetas de Baal comenzaron. Prepararon su altar, colocaron el becerro y desde la mañana hasta el mediodía gritaron, saltaron y danzaron frenéticamente. Pero no hubo respuesta, ni voz, ni señal. El silencio de Baal fue absoluto. Al llegar el mediodía, Elías comenzó a burlarse. Griten más fuerte, tal vez Baal está ocupado o de viaje, quizá duerme y hay que despertarlo. Ellos, desesperados, intensificaron sus gritos, se cortaron con cuchillos hasta sangrar, pero la tarde se fue apagando y no descendió ningún fuego. Entonces llegó el turno de Elías. La multitud, cansada y expectante, se reunió en torno a él. El profeta tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y reconstruyó el altar del Señor, que estaba en ruinas. Colocó la leña, el sacrificio, y pidió algo impensable en medio de la sequía, que trajeran 4 cántaros de agua. Los vertieron 1 vez, 2, 3, hasta que el altar quedó empapado y el agua llenó una zanja alrededor. Entonces Elías alzó sus ojos al cielo y oró: Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, muéstrales hoy que tú eres el Dios verdadero en Israel, que yo soy tu siervo y que todo lo he hecho por tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú eres el único Dios. El silencio fue breve. De pronto, un fuego abrasador descendió del cielo y consumió el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua de la zanja. Todo quedó reducido a polvo. El pueblo cayó de rodillas, clamando con temor: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». La humillación de Baal fue completa y la autoridad espiritual de Elías quedó confirmada. Entonces ordenó que los profetas falsos fueran apresados y ejecutados junto al arroyo de Quizón, cumpliendo el juicio de Dios sobre quienes llevaban a Israel a la idolatría. Y en ese instante, Elías percibió algo que nadie más escuchaba: el murmullo de una lluvia cercana. Miró al rey Acab y le dijo con calma: «Prepara tu carro y baja, porque ya se oye el estruendo de una tormenta». Acab levantó los ojos al cielo y lo vio tan despejado como en los últimos 3 años. Pero el propósito de la sequía había terminado. Dios estaba listo para abrir los cielos y derramar de nuevo su misericordia. Elías subió nuevamente a la cima del monte y comenzó a orar con fervor, con la fe de quien conoce íntimamente al Dios a quien sirve. A su lado, su siervo aguardaba instrucciones. «Sube y mira hacia el mar», le ordenó el profeta. El joven corrió, observó y regresó jadeante. «No hay nada». Elías, sin inmutarse, le respondió con firmeza: «Vuelve a mirar». Una segunda vez, nada. Una tercera, una cuarta. 6 veces el siervo volvió con la misma respuesta: «No hay nada». Pero Elías no se detuvo. Continuó clamando, convencido de que Dios aún no había terminado su obra. A la 7ª vez, el muchacho regresó corriendo con los ojos sorprendidos. «Veo una pequeña nube que sube del mar, del tamaño de la palma de una mano». Para Elías fue suficiente. Se levantó de inmediato y ordenó con voz firme: «Ve y dile a Acab que enganche su carro y descienda antes de que la lluvia lo detenga». En pocos instantes, aquella nube diminuta creció, oscureciendo el cielo. Un viento fuerte comenzó a soplar y después de 3 años de sequía, gruesas gotas cayeron sobre la tierra reseca.
Lo que empezó como una llovizna pronto se convirtió en un aguacero torrencial que empapó el suelo y llenó los surcos quebrados con nuevos arroyos. Acab apresuró su carro hacia Jezreel en medio de la tormenta. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. La mano del Señor vino sobre Elías. El profeta ajustó su manto a la cintura y comenzó a correr, no con fuerzas humanas, sino con el poder sobrenatural de Dios. Delante de los caballos del rey, atravesó la tormenta con una velocidad imposible. Era una escena imponente. El hombre que había cerrado los cielos corría ahora delante del rey, mostrando con claridad quién era el verdadero soberano de Israel. No Acab, ni Jezabel, ni Baal, sino el Señor, el Dios vivo. Sin embargo, aquella lluvia traía más que agua. Era una lección eterna. Dios responde a quienes oran con perseverancia. No fue al primer intento ni al sexto, sino al séptimo. Elías se mantuvo firme, y la respuesta llegó. La sequía había terminado, pero la verdadera batalla estaba por comenzar. En el palacio, Jezabel recibió la noticia. Sus profetas habían sido derrotados, sus sacerdotes eliminados. Su rostro se endureció en ira y juró venganza. Que los dioses me castiguen si mañana a esta hora no hago contigo lo mismo que hiciste con ellos. Cuando Elías escuchó aquellas palabras, el miedo lo invadió. El mismo hombre que había hecho descender fuego del cielo y enfrentado a cientos en el Carmelo, ahora temblaba ante la amenaza de una mujer enfurecida. Sin detenerse a buscar la dirección de Dios, huyó. Corrió hacia el sur, abandonando al pueblo que apenas empezaba a volverse al Señor. Atravesó campos y montañas como un fugitivo perseguido por la muerte. Finalmente, exhausto, llegó al desierto y se refugió bajo un enebro. Allí, desplomado, lloró con amargura. «Basta ya, Señor, quita mi vida, porque no soy mejor que mis padres». Elías, el gran profeta, había tocado fondo. No era solo la amenaza lo que lo consumía, sino la soledad, la sensación de ser el único fiel y la frustración de que todo su esfuerzo parecía inútil. Bajo aquel árbol, deseó dormir para no despertar jamás. Pero en ese mismo desierto, en la hora más oscura de su vida, Dios no lo abandonó. Un ángel se acercó, lo tocó con ternura y le dijo: «Levántate y come». Junto a él había un pan cocido sobre brasas y una vasija de agua fresca. Elías comió y bebió, pero aún abatido, volvió a dormir. Una segunda vez, el ángel lo despertó con paciencia. «Levántate y come, porque aún te queda un largo camino». Aquellas palabras encendieron una chispa en el corazón cansado del profeta. Con esa comida recibió fuerzas sobrenaturales, suficientes para caminar 40 días y 40 noches a través del desierto hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios. Allí, en lo profundo de una cueva, Elías buscó refugio y escuchó la voz del Señor. «¿Qué haces aquí, Elías?». Con el alma herida respondió: «Señor, he tenido un celo ardiente por ti, pero tu pueblo ha abandonado tu pacto, ha derribado tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo he quedado, y también buscan mi vida». La voz del profeta sonaba frágil, como la de un hombre que ya no puede más. Entonces Dios lo llamó a salir. Primero pasó un viento tan fuerte que desgajaba las rocas, pero en él no estaba el Señor. Después, un terremoto sacudió la tierra, pero tampoco allí estaba. Luego apareció un fuego abrasador, pero en el fuego no se hallaba el Señor. Finalmente llegó un susurro suave, apenas audible, como una brisa delicada. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Allí estaba Dios, no en el estruendo ni en el poder, sino en la voz tierna de un padre que consuela. Otra vez la voz preguntó: «¿Qué haces aquí, Elías?». El profeta repitió su lamento, pero en ese susurro algo comenzó a sanar en su interior. Dios no lo reprendió.
sino que le dio una nueva misión. Regresa por tu camino. Ungirás a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo, hijo de Safat, para que sea profeta en tu lugar. Y escucha, aún he reservado 7,000 en Israel que no han doblado rodilla ante Baal ni lo han besado. Elías entendió entonces que no estaba solo. Había un remanente fiel, escondido por Dios, preservado para su propósito. Su ministerio no había sido en vano. Descendió del monte con el corazón restaurado. Ya no era el hombre derrotado que había pedido la muerte bajo el enebro, sino un profeta renovado, con la misión clara y el espíritu fortalecido. Y entre los nombres que Dios le dio, uno resonaba con especial propósito: Eliseo, hijo de Safat. Elías llegó a los campos donde Eliseo trabajaba con sus propias manos. No era sacerdote ni profeta, era un campesino. Araba la tierra con 12 yuntas de bueyes y él mismo guiaba la última. Tenía las manos curtidas por el trabajo, la túnica polvorienta y la espalda encorvada por la faena diaria. Elías se le acercó y sin decir palabra se quitó el manto y lo dejó caer sobre los hombros de Eliseo. Aquel gesto lo decía todo. Era el llamado, la transferencia de una misión divina y el inicio de un destino nuevo. Eliseo se detuvo, sintió el peso del manto y entendió al instante. Su vida acababa de cambiar. Corrió tras Elías y le pidió un último acto de humanidad. «Permíteme besar a mi padre y a mi madre, y entonces te seguiré». Elías respondió sin presión: «Ve y vuelve, ya sabes lo que he hecho contigo». Entonces Eliseo regresó al campo, pero no para quedarse. Tomó la yunta con la que trabajaba y la sacrificó. Con la madera del arado y las herramientas encendió fuego, cocinó la carne y la repartió entre su gente. Quemó su pasado. No dejó redes de seguridad ni excusas. Lo abandonó todo y siguió a Elías. Desde ese día se convirtió en su servidor. Pasaron los años desde el fuego del Carmelo y el pueblo pareció olvidar la advertencia. Israel volvió a sus rutinas. Y Acab, aun habiendo visto el poder de Dios, siguió gobernando como si nada hubiera cambiado. Un rey débil, dominado por una Jezabel implacable. Cerca del palacio vivía Nabot, un hombre íntegro. Su viña era herencia de sus padres. Acab la codició y, con sonrisa fingida, le ofreció dinero o una viña mejor. Nabot se negó. «Dios me libre de entregarte la herencia de mis padres». Acab volvió al palacio como un niño caprichoso. Se tiró en la cama, dio la cara a la pared y se negó a comer. Jezabel lo vio abatido y le habló con desprecio. «¿Eres tú el rey de Israel o no? Levántate, come, yo te daré la viña». Escribió cartas en nombre del rey y las selló con su anillo. Ordenó proclamar ayuno y sentar a Nabot en un lugar de honor. Junto a él colocó a 2 testigos perversos que lo acusaron. «Nabot ha maldecido a Dios y al rey». Sin juicio ni defensa, lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon hasta morir. Cuando Jezabel recibió la noticia, dijo a Acab: «Levántate y toma la viña. Nabot ya no vive». Acab bajó a tomar posesión del terreno, satisfecho. Pero en la viña se encontró con Elías, rostro endurecido por el juicio. El rey se estremeció. «¿Me has hallado, enemigo mío? Te he encontrado», respondió Elías, «porque te has vendido para hacer lo malo ante los ojos del Señor». Y pronunció sentencia: «Así dice el Señor, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también la tuya. Traeré desastre a tu casa, borraré tu descendencia como la de Jeroboam, y Jezabel será devorada por los perros junto al muro de Jezreel. Cualquiera de tu casa que muera en la ciudad será comido por perros, y el que muera en el campo lo devorarán las aves». Por primera vez, la voz de Elías no le sonó a Acab como la de un enemigo, sino como la de un juez. El rey no blasfemó ni llamó a sus soldados.
Rasgó sus vestidos, se puso ropas ásperas, ayunó y se humilló. Dios lo vio y habló de nuevo a Elías. Por cuanto Acab se ha humillado, no traeré el desastre en sus días, lo traeré en los días de su hijo. Acab fue advertido, pagaría por su idolatría y corrupción, pero con el tiempo creyó que Dios había olvidado. Decidió ir a la guerra por Ramot de Galaad. Un profeta le advirtió que moriría, ignoró la voz de Dios. Se disfrazó para burlar el destino, pero una flecha al azar atravesó su armadura en el punto débil. Sangró en silencio hasta morir al anochecer. Al lavar su carro, los perros lamieron su sangre, tal como Elías había profetizado. Así murió Acab, el peor rey de Israel. Reinó su hijo Ocosías, que siguió el mismo camino torcido. Al poco tiempo cayó por una ventana alta de su palacio. En lugar de clamar al Dios de Israel, envió mensajeros a Ecrón para consultar a Baal-Zebub, el dios de las moscas y las enfermedades. Entonces Dios dijo a Elías: «Levántate, sal al encuentro de los mensajeros y diles: ¿acaso no hay Dios en Israel para que vayan a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, no te levantarás del lecho en que estás, morirás». El mensaje llegó pronto al palacio. Ocosías preguntó: «¿Cómo era el hombre que os habló?» «Un varón cubierto de pelo, con cinturón de cuero a la cintura». Ocosías comprendió. Era Elías el tisbita. Lleno de ira, envió a un capitán con 50 hombres para apresarlo. Hallaron a Elías sentado en la cima de un monte. «Hombre de Dios, el rey dice que bajes», gritó el capitán. «Si soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50». Y así ocurrió. Un fuego cayó del cielo y los devoró. Ocosías envió otro capitán con otros 50 y sucedió lo mismo. El tercer capitán, en cambio, llegó con humildad, se arrodilló y suplicó por su vida y la de sus hombres. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías: «Desciende con él, no temas». Elías bajó y se presentó ante Ocosías en su lecho. «Así dice el Señor: por haber consultado a Baal-Zebub como si no hubiera Dios en Israel, no te levantarás del lecho, ciertamente morirás». Y así fue. Ocosías murió, y con él se quebró otro eslabón de la casa de Acab bajo el peso del juicio divino. No dejó heredero. El linaje empezó a desmoronarse como un muro agrietado. Mientras el juicio caía sobre los palacios, algo sagrado se preparaba en los caminos. Elías estaba por partir, no hacia la muerte, sino hacia la eternidad. Su espíritu, entrenado por años de escuchar a Dios, lo sabía con claridad. No se iría en silencio, ni iría solo. Desde Gilgal comenzó su último recorrido. Aquella mañana, la brisa del desierto era más suave. El sol aún no asomaba del todo cuando Elías emprendió viaje. A su lado caminaba Eliseo, su discípulo y heredero, el joven que lo había dejado todo y no se había apartado de él ni un día. En cada estación, Elías probaba su corazón. Al llegar al umbral de la tierra prometida, dijo: «Quédate aquí, Eliseo, porque el Señor me ha enviado a Betel». Pero Eliseo respondió sin titubeos: «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». En Betel, los hijos de los profetas se acercaron a Eliseo y en voz baja le advirtieron: «¿Sabes que hoy el Señor quitará a tu maestro de tu lado?» «Lo sé», respondió. «Guarden silencio». De nuevo Elías dijo: «Quédate aquí, porque el Señor me envía a Jericó». Y otra vez, Eliseo se negó a apartarse. Llegaron a Jericó, ciudad de antiguas proezas y murallas caídas, y los hijos de los profetas repitieron la misma advertencia. Eliseo permaneció firme. Eliseo, con el corazón desgarrado pero firme, respondió de nuevo: «Sí, lo sé, guarda silencio». Finalmente llegaron al Jordán, el río sagrado, frontera entre lo humano y lo divino. 50 hijos de los profetas observaban desde lejos,
testigos de un instante que quedaría marcado en la eternidad. Entonces Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas. De pronto, como en los días de Moisés, la corriente se abrió en dos. Las aguas retrocedieron hacia un lado y hacia el otro, dejando un sendero seco por donde ambos cruzaron. Al llegar al otro lado, Elías se detuvo. Su tiempo estaba por concluir, pero antes debía dejar su herencia. Con voz solemne miró a Eliseo y le dijo: «Pide lo que quieras que haga por ti antes de que sea quitado de tu lado». Eliseo no dudó y pidió lo que parecía imposible: «Te ruego que venga sobre mí una doble porción de tu espíritu». Elías lo miró con gravedad, consciente de la magnitud de su deseo. «Has pedido algo difícil, pero si me ves cuando sea arrebatado, te será concedido». Siguieron caminando en silencio mientras el sol descendía. De pronto, el cielo se abrió. Un torbellino surgió con un rugido sobrehumano. Arenas y vientos giraban con fuerza cuando un carro de fuego, tirado por caballos ardientes, descendió como un relámpago desde lo alto. Elías fue arrebatado en aquel torbellino, envuelto en fuego y en gloria. Eliseo gritó con todo el dolor de un hijo que pierde a su padre, pero ya no había nadie. El profeta había sido llevado sin conocer la muerte. Solo quedó su manto, que descendió suavemente hasta tocar la tierra. Tembloroso, Eliseo lo recogió. Era la confirmación. El espíritu que había reposado sobre Elías ahora reposaba sobre él. Volvió al Jordán, golpeó las aguas con el manto y clamó: «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?». El río volvió a abrirse y los profetas que observaban a lo lejos cayeron postrados, reconociendo que el espíritu de Elías reposaba ahora sobre Eliseo. Elías había ascendido, pero su fuego no se apagó. Había cambiado de manos. El legado no terminó allí. La palabra del juicio contra la casa de Acab seguía vigente, y en los días de Eliseo esa sentencia se levantaría con fuerza. Dios escogió a Jehú, un comandante de Israel, temerario y decidido. Por mandato divino, Eliseo envió a un joven profeta a ungirlo en secreto. El aceite derramado sobre su cabeza fue acompañado de estas palabras: «Así dice el Señor, Dios de Israel, yo te unjo como rey sobre Israel. Derribarás la casa de Acab y vengarás la sangre de mis siervos. Nadie quedará de su linaje, y Jezabel será devorada por los perros en Jezreel». El mensajero desapareció de inmediato, y Jehú, aún con el aceite resbalando sobre su rostro, salió al encuentro de sus hombres. Ellos preguntaron: «¿Qué te dijo ese loco?». Al principio titubeó, pero luego confesó con firmeza: «Me ungió como rey sobre Israel». De inmediato todos extendieron sus mantos bajo sus pies en señal de honra, tocaron trompetas y proclamaron: «Jehú es rey». La revolución había comenzado. Jehú subió a su carro y cabalgó como un torbellino hacia Jezreel. Primero encontró a Joram, hijo de Acab y rey de Israel, junto al rey Ocosías de Judá. En el mismo campo de Nabot, Jehú tensó su arco y lanzó una flecha que atravesó el corazón de Joram y declaró: «En este mismo campo el Señor te da tu pago por la sangre de Nabot». Joram cayó muerto en el terreno que su madre había robado. Ocosías intentó huir, pero fue herido y murió en Megiddo. La palabra de Dios se cumplía al pie de la letra. Solo faltaba Jezabel. La reina, al enterarse de la llegada de Jehú, se adornó el rostro, peinó su cabello y desde lo alto del palacio gritó con sarcasmo: «¿Vienes en paz, asesino de tu señor?». Jehú levantó la mirada y exclamó: «¿Quién está conmigo?». 2 o 3 oficiales asomaron y él ordenó: «Echadla abajo». La empujaron desde la ventana. Su cuerpo se estrelló contra el suelo, la sangre salpicó los muros y los caballos la pisotearon. Más tarde, cuando intentaron sepultarla, solo hallaron sus pies y las palmas de sus manos. Los perros habían devorado su carne, tal como lo había profetizado Elías.
La casa de Acab fue arrasada. Sus descendientes, sus siervos, sus consejeros y falsos profetas fueron ejecutados. 70 hijos fueron decapitados y la sentencia de Dios se cumplió con exactitud. El legado de Elías, aún desde el cielo, seguía ardiendo en la tierra. Siglos después, otro profeta anunció una promesa solemne. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, para que no venga yo y hiera la tierra con maldición. Malaquías. No hablaba del Elías del pasado, sino de un espíritu profético que vendría otra vez para despertar a los corazones, para preparar el camino del Señor. La historia de Elías no ha terminado. Su voz aún resuena como advertencia y esperanza. De su vida aprendemos que incluso los siervos más valientes se quiebran, que hasta los profetas sienten miedo, soledad y cansancio. Pero también aprendemos que Dios no abandona a los suyos, alimenta, fortalece y vuelve a hablar. Y hoy este mensaje se dirige a ti, que quizá te has sentido cansado, lleno de dudas o con el deseo de rendirte. Escucha, Dios no ha terminado contigo. Él no busca perfectos, busca disponibles, hombres y mujeres que quieran escuchar su voz y obedecerla. Si conoces a alguien que necesita este mensaje, compártelo. Puede ser la palabra que transforme su vida. Y si esta historia tocó tu corazón, apóyala con un me gusta y suscríbete para no perderte más relatos que edifican y traen esperanza. Bendiciones para ti y tu familia.